Ahí lo tienen, damas y caballeros. Este es el artículo del día de hoy, una distribución en las violaciones de bioseguridad en laboratorios y obviamente cuáles son las implicaciones para la parte de la cultura. Y habiendo dicho eso, pues vámonos primeramente con lo que los autores nos mencionan. Sí, vámonos directamente con esta parte de la importancia y el resumen. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver acá? Lo que nosotros tenemos es que para que nosotros podamos estudiar una distribución de las violaciones en bioseguridad, es importante ver el por qué representa algo crítico en nuestros programas. Esto es importante porque hay una cultura de bioseguridad que no es simplemente buena o mala. Tendemos nosotros a clasificar, a etiquetar las cosas como algo bueno o algo malo. Y obviamente esto no es bajo estas etiquetas a nivel institucional. La cultura existe en múltiples capas, en una gobernanza institucional, en las normas departamentales, el liderazgo del investigador principal, en las prácticas cotidianas a nivel de laboratorio. Si solo medimos la cultura mediante encuestas generales, corremos el riesgo de promediar extremos y perder señales críticas. Por ejemplo, podríamos pasar por alto que la mayoría de los laboratorios opera de manera segura, mientras que un grupo pequeño tiene dificultades recurrentes. El artículo sostiene que los registros de violaciones, especialmente las violaciones mayores y repetidas, son resultados conductuales significativos. Son evidencias documentadas de momentos en los que no se cumplieron estándares de bioseguridad. Y de manera clave, el estudio demuestra que las violaciones no aparecen al azar. En cambio, las violaciones que son repetidas tienden a agruparse en una minoría de laboratorios. Desde una perspectiva que es de evaluación de riesgo, esto significa que la institución no enfrenta un riesgo uniforme, sino más bien administrado y con un panorama con puntos calientes, ¿sí? Y estos puntos calientes son es decir, zonas o grupos donde el riesgo se concentra. Desde una perspectiva de la gestión del riesgo, esta idea, ¿sí? Se concentra o ofrece una estrategia mucho, muy clara. Y es que el enfoque de distribución aporta un mecanismo basado en datos para identificar laboratorios con debilidades persistentes, monitorear mejoras a lo largo del tiempo y hacer lo que se llama un benchmarking interno y justificar intervenciones dirigidas con evidencia, no solo con percepciones. Y conceptualmente, lo que tenemos en este artículo ayuda a movernos de la cultura de la bioseguridad como una idea abstracta a una cultura de bioseguridad con patrones que sean medibles de desempeño, sin perder de vista que los números por sí solos no explican lo que son las causas raíz. Eso es lo que nosotros tenemos en lo que es la parte del resumen. Vamos a pasar directamente ahora a lo que sería la introducción. Eh, como los autores enmarcan el problema, ¿sí? Es de una forma muy particular. La introducción realmente lo que nos destaca son entornos modernos de investigación biológica que cada vez se vuelven más complejos. Hemos pasado de llevar a cabo o desarrollar actividades sencillas y hemos añadido diferentes grados de complejidad en nuestros laboratorios, en nuestras instituciones y en los protocolos. En los laboratorios donde se trabaja con agentes infecciosos, con ácidos nucleicos recombinantes o sintéticos y una variedad de peligros biológicos van a impactar no nada más al personal, sino también a la comunidad, al ambiente, si ocurre una falta de contención.
Y es en este contexto que la bioseguridad no es únicamente un cumplimiento normativo, es un sistema de conductas y de normas que debe operar con confiabilidad bajo presiones reales, como lo puede ser una alta carga laboral, como plazos de investigación cortos, medianos o largos y con prioridades competitivas. Realmente todo esto es lo que forma parte de este entorno y el nuevo ecosistema de riesgo biológico en nuestras instituciones. Ahora, los autores definen una cultura de bioseguridad como una mentalidad organizacional en la que el personal prioriza de forma consistente lo que son prácticas seguras, cumplen con los protocolos y participan en evaluaciones de riesgo. Buscan mejoras continuas, por mencionar algunos ejemplos. Y aquí hay un mensaje que yo considero crucial y clave. La cultura no es únicamente lo que la gente dice que valora, es lo que la gente hace de forma consistente, especialmente cuando hay prisa, opresión o distracciones. Y también se enfatiza el rol del liderazgo y sobre todo en particular de los investigadores principales, quienes influyen al 100% en la cultura mediante el establecimiento de expectativas claras, el promover la capacitación, promover y completar la capacitación, el buscar la disponibilidad de recursos, el tener un mantenimiento de infraestructura y la manera en que responden a incidentes y a algunas otras situaciones. Un investigador principal que integra la bioseguridad como parte de la calidad científica tiende a fomentar mejores conductas que un investigador que percibe la bioseguridad como una supervisión externa. Y esto es algo que pasa, damas y caballeros, tristemente en muchas instituciones en donde nada más el investigador principal le interesa el cumplir con algún requisito. Y es por eso que se pierde toda esta parte de la importancia de la bioseguridad, la importancia de la gestión del riesgo biológico y no se transmite hacia las diferentes generaciones que hay en los laboratorios. Y por eso la misma actitud del investigador principal la asumen otros investigadores asociados o el staff del investigador principal. Ahora, hay otro desafío, ¿sí? Un desafío, sin embargo, también es la medición, ¿sí? Muchas evaluaciones de la cultura dependen de herramientas subjetivas, como encuestas y entrevistas. Y estas capturan actitudes y percepciones, pero pueden estar sesgadas ya que no siempre reflejan las prácticas reales. Es decir, una persona puede declarar alta conciencia de seguridad, y así incurrir en pues, lo que el artículo menciona como atajos peligrosos, ¿sí? Por ello, el artículo propone una métrica que es muchísimo más objetiva, ¿sí? Y esto es el analizar las violaciones documentadas durante las inspecciones, ¿sí? Y la lógica es, a final de cuentas, muy sencilla. Las inspecciones van a generar datos estandarizados y las violaciones reflejan las desviaciones observables de estándares esperados. Y al analizar estos patrones, sobre todo patrones que son repetitivos, es posible estimar qué tan internalizadas y sostenidas están las expectativas de seguridad en general, no nada más bioseguridad, sino de seguridad. Y se plantea también el artículo una pregunta central. Si puede evaluarse objetivamente una cultura de bioseguridad analizando una distribución y la frecuencia de las violaciones en laboratorios. Ahora, es una pregunta alineada con la gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque en lugar de preguntar únicamente si cree que qué cree la gente, ¿sí? La pregunta es qué conductas se repiten, con qué patrón, y eso nos dice mucho del sistema. Y una vez me acuerdo platicando con unos colegas, decían, si nosotros identificamos la causa raíz de algunos problemas, hay que ver lo que está provocando la recurrencia de eso y no nada más enfocarnos en lo que es el problema. Ahora bien, vamos a la parte de materiales y métodos. Y en esta sección, los autores realizaron un análisis retrospectivo de registros de inspección y de cumplimiento
¿sí? En tres universidades diferentes y son tres centros de investigación en Estados Unidos denominados como la institución A, institución B e institución C. Se eligieron porque tienen registros robustos a través del programa de seguridad ambiental de las oficinas de seguridad ambiental o programas de bioseguridad. Un aspecto metodológico importante es que los autores se enfocaron en métricas que reflejaron el desempeño significativo en bioseguridad y no en aspectos administrativos menores. Y esta distinción importa porque se busca medirlos con comportamientos relacionados con el riesgo real de exposición o falla de contención, no solo el cumplimiento documental, que es algo muy importante. En algunos casos las personas dicen cumple o no cumple, tienen el documento, cumple, no lo tienen, no cumple, pero va mucho más allá de tener un simple documento. Es decir, el riesgo real, un concepto que hemos estado explicando desde el año pasado. Y ahora, se evaluaron cuatro métricas principales. La primera es el conteo total de las violaciones, es decir, el número de violaciones mayores registradas en un laboratorio. Estas violaciones o incumplimientos incluyen conductas de alto riesgo, como por ejemplo prácticas inseguras en el manejo de punzocortantes y otras acciones que incrementan el riesgo de exposición. Se excluyeron asuntos menores como señalización que no esté actualizada para mantener un análisis que fuera centrado en las conductas relevantes para el riesgo. Es correcto, muchos me van a decir que el no tener una señalización es algo crítico. Sí, pero a final de cuentas es algo que es a nivel documental y aquí lo que estamos viendo son las prácticas con un riesgo mayor. Recordemos un riesgo real. La segunda métrica que utilizaron es el conteo de violaciones multianuales. Y esto se define como violaciones idénticas que ocurren repetidamente a través de los ciclos de inspección. Y esta métrica es muy valiosa porque distingue entre un error aislado y un patrón persistente. Es decir, va a evaluar si el laboratorio aprende o corrige, ¿sí? Los problemas que se mantienen, lo cual puede reflejar fallas en la capacitación, en la supervisión, en la rendición de cuentas o los factores culturales que son muchísimo más profundos. Y la tercera métrica es el tiempo para corregir las violaciones. Es decir, cuántos días se tarda el laboratorio, ¿sí? En implementar las acciones correctivas. Y se analizó si se corrigen en 30 días o si requiere un escalamiento. Y la rapidez de la respuesta es un indicador cultural. Corregir oportunamente sugiere una apropiación y una priorización. Corregir tarde puede deberse a una falta de compromiso, barreras operativas o un liderazgo poco involucrado. Entonces, hay algo aquí que es muy importante. Porque ¿cuántos de ustedes han llevado a cabo inspecciones en los laboratorios y los investigadores se tardan? Es cierto, para las personas que trabajan en instituciones de gobierno, muchas veces ya tienen los tiempos definidos y van sobre ese estándar. Pero en universidades, damas y caballeros, los investigadores piensan que son intocables y desafortunadamente muchas veces escalan los problemas y lo pasan al jefe y nunca se hacen las correcciones. Hay otro, Hay otra cuarta métrica, que es el incumplimiento en la recertificación de cabinas de seguridad biológica y el tiempo requerido. Ahora, las cabinas de seguridad biológica son controles de ingeniería críticos. Fallar en recertificarlas es una falla de gobernanza y falla en el control del riesgo en estos laboratorios. El laboratorio puede estar usando un equipo que asume es protector sin confirmar que realmente funciona como se debe. Las instituciones la institución A y la institución B aportaron datos de laboratorios de nivel de bioseguridad 2 y nivel de bioseguridad 3. La institución C aporta datos de cumplimiento de recertificación de cabinas de seguridad biológica en cientos de laboratorios.
Sí, y metodológicamente el artículo se pregunta si las violaciones se distribuyen en una forma homogénea o se concentran en una minoría, especialmente si las violaciones son repetidas. Ahora, pasando a la parte de los resultados, estos muestran que las violaciones de bioseguridad están distribuidas en una forma desigual. Sí, la mayoría de los laboratorios tuvo pocos problemas y no repitió violaciones a lo largo de los años. Sin embargo, un subconjunto pequeño falló repetidamente en cumplir estándares y concentra una proporción que está desproporcionada de violaciones repetidas. Uno de los hallazgos que el artículo menciona que son más llamativos. Es un patrón de tipo Pareto o el 80-20, en donde aproximadamente el 20% de los laboratorios explicó tener cerca de 70 o 90% de las violaciones repetidas, dependiendo de la institución y de la métrica. Y este patrón sugiere que las violaciones no son eventos aleatorios, sino que reflejan diferencias persistentes en gestión de laboratorio, en aspectos de supervisión, en aspectos de calidad de la capacitación y en la toma de decisiones diarias relacionadas con la parte de bioseguridad. Ahora, en la institución, la institución A, la mayoría de los laboratorios mostró un buen desempeño, ¿sí? Esto es aproximadamente 72% que no tuvo violaciones repetidas. En la institución B, alrededor del 60% no tuvo violaciones repetidas. Ahora, esto es importante porque se indica que en general los programas institucionales pueden funcionar. La mayoría de los laboratorios corrigen y mejora, ¿sí? Pero la minoría repite las violaciones y es la que más pesca desde el punto de vista de cuando hablamos del concepto de riesgos. Y en términos prácticos, en donde probablemente se concentra la mayor parte o la mayor probabilidad de una exposición o de eventos adversos, especialmente si los patrones se continúan o persisten. Ahora, un segundo resultado es el tiempo clave para la corrección. Este estudio encuentra que se tardaron más de 30 días en corregir violaciones. Tuvieron el doble de tasa de violaciones repetidas en comparación con quienes corrigieron de manera oportuna. Y este es un indicador conductual crítico que puede ser el corregir tarde, puede reflejar la baja apropiación de prioridades en competencia y limitaciones de recursos o liderazgo insuficiente, comprometido, ¿sí? Y yo creo que lo más importante es que predice una continuidad del incumplimiento. Ahora, finalmente, sí, al analizar el cumplimiento de recertificación de las cabinas de seguridad biológica en la institución C, aparece el mismo patrón. La mayoría cumple, pero un grupo pequeño falla repetidamente. De hecho, aproximadamente el 6% de los investigadores explicó más de la mitad de los incumplimientos de recertificación, ¿sí? Y nuevamente, el riesgo se concentra, dado que la cabina de seguridad biológica es un control de ingeniería esencial. Este incumplimiento repetido es una señal de gobernanza, no es un detalle administrativo y es un debilitamiento de barreras de contención. Y en alguna ocasión recuerdo que hay algunos laboratorios que no requieren cabinas de seguridad biológica en los laboratorios de nivel de contención 1 o el nivel más bajo. Y me decían que por qué se tenía que certificar si el riesgo era mínimo. Y la respuesta que yo mencionaba era que si está el equipo y si se está ocupando, tiene que certificarse la cabina de seguridad biológica, si no, mejor que no la usen. ¿Por qué? Porque a final de cuentas puede ser que exista algún riesgo de exposición, por más bajo que sea el nivel en el cual estamos realizando actividades. Y ahora, esta figura 1
lo que nos muestra es una distribución de Pareto de las violaciones de las instituciones A y la institución B. Visualmente lo que podemos ver ahí evidencia un pequeño porcentaje de laboratorios y esto concentra una proporción grande de violaciones y sobre todo de violaciones repetidas. Y esto lo interpretamos como una concentración del riesgo y una concentración de fallas persistentes asociadas a la cultura, no como una variabilidad aleatoria. Y la importancia de esta figura es que justifica las estrategias de supervisión e intervención dirigidas, en lugar de escalar de una manera uniforme para todos los laboratorios. Ahora, si nos vamos y analizamos la figura número 2, esta va a mostrar un patrón paralelo de los incumplimientos de recertificación de la cabina de seguridad biológica. Y la mayoría de los investigadores tiene cero incumplimientos, mientras que un subconjunto pequeño acumula fallas repetidas y concentra la mayor parte del problema. Y esto lo podríamos interpretar como un asunto de gobernanza de los controles de ingeniería. Si un laboratorio falla repetidamente en mantener equipos de contención, y obviamente el camino de exposición se vuelve mucho más plausible. Y la importancia de esta figura es que desde una perspectiva lógica de distribución no aplica solo a conductas, sino también aplica a cumplimiento de mantenimiento crítico. Y es cierto, algunos de ustedes van a decir que cada cuánto se tiene que recertificar una cabina de seguridad biológica, pero esto es otra cosa completamente diferente. Esto es lo que se debe de hacer con base en los patrones observables. Ahora, si nosotros pasamos a esta parte de la discusión, los autores interpretan los hallazgos, confirmando que los profesionales de seguridad observan en la práctica la mayoría de laboratorios opera de forma responsable, pero una minoría presenta deficiencias persistentes. Y esas deficiencias pueden deberse a un liderazgo débil o poco involucrado. Que existan brechas de capacitación, una alta rotación, una infraestructura inadecuada o baja rendición de cuentas a nivel institucional. Desde una gestión, una visión o una perspectiva de gestión de riesgo, la distribución de tipo Pareto tiene implicaciones operativas inmediatas. Si la mayor parte de las violaciones repetidas proviene de un conjunto pequeño de laboratorios, entonces el mayor entorno de inversión probablemente se sostiene o se obtiene con las intervenciones focalizadas. En lugar de aumentar inspecciones para todos, un programa puede implementar un modelo escalonado de supervisión que esté basado en el historial y recurrencia del desempeño. Y esto es algo, y voy a hacer un pequeño paréntesis, esto es algo que a título personal he llevado a cabo en diferentes laboratorios. Uno establece un programa de supervisión, un programa de inspecciones, y dependiendo de los hallazgos que uno vaya encontrando es la frecuencia de las inspecciones. Mientras más incidencias son registradas, menos tiempo de corrección o más tiempo de corrección para llevar a cabo estas, por lo tanto requerirá más visitas de seguimiento. En cambio, me gusta decir, los laboratorios, hay laboratorios que los que siempre cumplen y esos no van a cambiar. Y hay laboratorios que nunca cumplen y esos desafortunadamente también parecen no cambiar. Ahora, eso también desde una perspectiva clásica del riesgo, esto pues significa identificar dónde se encuentra el riesgo verdaderamente. Se tienen que analizar factores contribuyentes y aplicar lo que son las intervenciones proporcionales al nivel de riesgo y su correspondiente recurrencia. Otra implicación es la medición, es decir, los registros, las violaciones pueden convertirse en indicadores de desempeño, en señales cuantitativas para apoyar evaluaciones de la cultura de bioseguridad a lo largo de el tiempo en esta institución. Ahora, los autores también incluso sugieren posibles aplicaciones como considerar el historial de seguridad en contratación o evaluación de la permanencia. Y sí, esto es controversial, pero refleja un aumento
en lo que sería de gobernanza. La cultura de bioseguridad forma parte de esta responsabilidad científica y no está separada del desempeño de investigación. Y al mismo tiempo, el artículo advierte que no debemos igualar las violaciones con una cultura de manera simplista, por mencionarlo así. Las violaciones son resultados, no causas raíz. Las violaciones repetidas, como por ejemplo, eh, el que algo suceda mal recurrentemente es una señal fuerte de que está mal, pero no explica por sí sola lo que se está causando. Por ello, un sistema robusto debe de combinar métricas cuantitativas con un seguimiento cualitativo, entrevistas, evaluación de la capacitación, revisión del liderazgo, el análisis detallado de las causas raíz y la comprensión de barreras operativas. Y este es un mensaje muchísimo más equilibrado para una distribución de las violaciones. Es una herramienta muy potente de alerta temprana y priorización, pero debe usarse de manera ética y de manera inteligente. Yo siempre he dicho que aquí es cuando debemos de ocupar una gran variedad de herramientas para verdaderamente conocer las causas raíz y ver qué herramienta me va a permitir hacer un mejor análisis de esos datos. Ahora, aquí debemos de tener un enfoque en una mejora y en una equidad y no solamente en el castigo. Y finalmente vamos a pasar a la parte de las conclusiones. Los autores concluyen que la cultura de bioseguridad frecuentemente considerada es considerada difícil de medir, ¿sí? Esto puede evaluarse mediante métricas objetivas basadas en registros de violación. Ahora, estos datos permiten identificar patrones, ¿sí? Hacer benchmarking y seguir la mejora de manera longitudinal. La recomendación principal implícita es que se tiene que adoptar un enfoque con supervisión basado en el riesgo, es decir, enfocar la energía institucional en laboratorios con violaciones repetidas y con tiempos lentos de corrección, porque estos factores predicen el incumplimiento persistente. Sin embargo, también se reconoce que existen limitaciones. Por ejemplo, las violaciones son una medida indirecta de la cultura. Las definiciones y prácticas de inspección varían entre instituciones y el estudio se basa en universidades estadounidenses, lo que sería más importante validar si los mismos patrones se observan internacionalmente y no nada más a nivel internacional, sino que en otras universidades a nivel nacional. Y finalmente, si nosotros queremos adoptar un lente o una perspectiva de biorriesgo y de gobernanza, hay elementos que faltaron y que fortalecen significativamente la evidencia. Sería muy valioso incluir un análisis de causa raíz en los laboratorios con violaciones repetidas, identificar si las causas son brechas de capacitación, es un estilo de liderazgo, es una dotación del personal, por ejemplo, es la carga de trabajo, las limitaciones del espacio o problemas con el equipo de trabajo, ¿sí? También sería muy importante el poder vincular estos patrones con datos de incidentes, ¿sí? Para evaluar si la concentración de violaciones se relacionan con eventos reales de exposición. Eh, Asimismo, se necesitan estudios de intervención. ¿Qué sucede con la recurrencia de las violaciones cuando se aplican capacitaciones dirigidas, supervisión escalonada o cambios de gobernanza? Y esto también es relevante. El analizar factores de financiamiento y recursos. Si la escasez predictivamente se asocia a algunos incumplimientos, tamaño y complejidad del laboratorio, rotación del personal y madurez del sistema de gestión. Entonces, como pueden ver, no es nada más el tener un documento, no es nada más el decir, ya te di una capacitación, fírmale aquí, como muchas instituciones hacen, ¿sí? Es importante ver esa parte. Y también como oportunidades avanzadas se podría desarrollar una estimación cuantitativa del riesgo para reducir patrones de violación en probabilidad de exposición y usar una analítica predictiva para anticipar qué laboratorios podrían convertirse en reincidentes y prevenir
que antes de que venga la reincidencia se ataque o se ataje el problema contundentemente. Y a final de cuentas, este artículo nos ofrece de una manera práctica, basada en datos, de pensar la cultura de bioseguridad. Nos muestra que la carga del riesgo institucional no se distribuye por igual y que la evidencia objetiva de las violaciones puede resultar en una supervisión más inteligente y focalizada. Y el reto hacia los siguientes años, siguientes meses, es implementar este enfoque en una forma justa, transparente y orientada a la mejora, mediante su integración en los análisis cualitativos que nos permitan entender por qué se repiten las violaciones y cómo construir cambios sostenibles y que sean adoptados por las personas. Y esto es un poquito lo que yo les decía en el toque personal. Sí, más análisis son necesitados, son requeridos para comprender un poco más. Y creo que hoy en día la parte del el cómo damos las capacitaciones y el comprender un poco más las necesidades de los usuarios en nuestras instituciones nos va a llevar a que desarrollemos y entendamos mejor los programas de capacitación, pero en general de todo. Sea, somos una cultura, somos un grupo de personas que tienen cultura propia, y esto también hay que considerar el tipo de lugares donde están estas instituciones. No todas las personas tienen la misma cultura, no todas las personas tienen los mismos hábitos, y es también importante ser sensible a estas necesidades que están distribuidas a lo largo y ancho del planeta Tierra. Y también ocupar muchas más herramientas. Yo les decía en la parte de los resultados, de la metodología. Hay muchas herramientas que se pueden ocupar, hay que ocuparlas con base en lo que nosotros necesitamos medir, y en los datos que nos van a arrojar. Pero aparte de los datos que nos van a arrojar, es importante tener una conciencia en el cómo vamos a aplicar esos datos o qué me dicen esos datos. No es nada más tener una métrica y no es nada más tener un número para presentar a la alta dirección. Es cómo le vamos a comunicar a la alta dirección lo que significa ese número y qué va a suceder con ese número, si incrementa a lo largo de 2, 3 meses, o qué significa un decremento en ese número. Entonces, insisto, es un artículo muy interesante, y que sin duda alguna es el hablar del tema de la biocustodia, bioseguridad, la cultura asociada a ello, es algo que nos puede dar para muchas horas. Y hay muchos artículos que hablan acerca de eso. Si ustedes están interesados en continuar estas lecturas, hay otro artículo muy interesante. Esta revista, el Lab Manager, también es una muy buena fuente de artículos breves, sobre todo que pueden ayudar a complementar cómo integramos la cultura de bioseguridad hoy en día en los laboratorios farmacéuticos. Insisto, lo pueden escanear ese código QR, nada más tienen que registrar su correo electrónico y pueden tener acceso a este artículo. Es muy interesante, pero sin duda alguna es bueno para compartir. Y vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, damas y caballeros. Yo les agradezco mucho por su atención, y déjenme pausar la parte de la grabación un momento y estoy con ustedes.